Un gusto en saludarlos, chicos. Esta semana veremos las consecuencias que trajo el proceso de sedentarización. La agricultura y la ganadería significó la domesticación de diversas plantas y animales. Esto significó que el ser humano comenzara a modificar su entorno, lo que terminó en la selección específica de especies tanto de animales como de plantas. Existe una diferencia importante económica entre el periodo paleolítico y el neolítico, siendo en el primero que la economía era depredadora, se cazaba y se recolectaban frutos para subsistir. En cambio, en el segundo, la economía era productora. Con la agricultura y la ganadería, el ser humano producía sus propios bienes de consumo. Cuando una comunidad lograba dominar la agricultura y la ganadería asentados en un lugar, se conocía ese proceso como neolitización. La neolitización no solo trajo consigo un desarrollo en lo material, sino que también trajo un desarrollo en lo técnico, como por ejemplo desarrollar la técnica de la piedra pulida, y al mismo tiempo generó un desarrollo en lo cultural. Surgen las primeras aldeas o asentamientos fijos. Además, con la complejización del pensamiento, se genera una especie de cultura o pensamiento neolítico. Una de las características del pensamiento neolítico fue la complejización del pensamiento abstracto. Surgen con ello las religiones. Un ejemplo de la complejización del pensamiento fue la construcción de megalitos, los cuales se creían que tenían funciones tanto fúnebres como religiosas. La pintura rupestre también era una representación de la cotidianeidad de las personas que vivían en el Neolítico. En síntesis, el proceso de sedentarización trajo consigo la agricultura y la ganadería, las que hicieron que el ser humano modificara su entorno. Al mismo tiempo, cuando una comunidad lograba el desarrollo de estas disciplinas, ese proceso se conocía como neolitización, lo que significó el desarrollo de distintos aspectos, como por ejemplo el pensamiento abstracto. Un ejemplo de ello fueron las religiones. Otra característica fueron el surgimiento de nuevos oficios, como la textilería y la cestería. Además, la pintura rupestre y la construcción de megalitos eran también representación de este desarrollo del pensamiento abstracto. Y por último, surgen los primeros asentamientos fijos, conocidos como aldeas. Ahora te invito a desarrollar las actividades propuestas en la guía. Buenas tardes, jóvenes, espero que estén muy bien. Esta semana les vamos a hablar del proceso de sedentarización y de sus consecuencias. En primer lugar, hablar de la agricultura y la ganadería. La domesticación de plantas y de animales significó un cambio revolucionario en la manera en que el ser humano subsistía. En el Paleolítico se hacía a través de la caza y la recolección de frutos, una economía depredadora. En cambio, en el Neolítico, con la sedentarización se genera la agricultura y la ganadería. Se pasa de una economía depredadora a una economía productiva. Cuando una comunidad agrícola logra alcanzar el desarrollo de estas dos técnicas, agricultura y ganadería, se denomina este proceso el neolitización. ¿Qué significa que un pueblo se neolitice, por así decirlo? No solamente se desarrollan aspectos técnicos como la agricultura, la ganadería, el paso de la piedra tallada a la piedra pulida e inclusive el desarrollo de distintos oficios como lo es la alfarería y la textilería, sino que también se complejiza el pensamiento, se desarrolla un pensamiento más abstracto, por así decirlo, se empieza a generar cultura y podemos hablar de un pensamiento neolítico. ¿Qué es lo que pensaba la gente de esa época? Se dejó de creer en distintos espíritus, por así decirlo, de los árboles, de los animales, y se empezó a creer de frentón y de lleno en religiones. Se crea la religión y la creencia de deidades, que nos gobiernan de manera extraterrenal, que todo lo que pasa acá abajo es producto de estas deidades que ya para bien o para mal nos gobiernan. Esta representación de la complejización del pensamiento se puede reflejar de dos maneras.
maneras, por lo menos para la época. La primera, la construcción de megalitos, estructuras de piedra gigantescas que formaban una especie de portal y que inclusive se tenía la creencia de que eran literalmente un portal a otra dimensión. Tenían funciones religiosas y al mismo tiempo fúnebres. Y hay teoría de que se creía que se ocupaban para, por ejemplo, funciones astronómicas, como conocer las posiciones del Sol y la Luna, y así eventualmente evaluar la época de siembra y de cosecha. Además, la pintura rupestre es una excelente evidencia también del pensamiento neolítico, puesto que simplemente reflejaba lo que vivía el día a día. En un principio, el paso de la caza a la agricultura se puede evidenciar en distintas paredes de cuevas alrededor del mundo, en donde de manera simple se reflejaba la cotidianeidad de la era neolítica. Además, surgen las primeras aldeas, lo que significó un asentamiento fijo para poder desarrollar tanto la agricultura y la ganadería. Eso pues chicos, los dejo invitados a hacer las actividades que les dejé propuestas en la guía. Nos vemos la próxima semana y recuerden mandarme algún correo si tienen alguna duda. Que tengan excelente jornada. Hasta luego. Y recuerda, todos los días, desde las 11 hasta las 3, puedes enviarme un correo con todas tus dudas.